Hola estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión les voy a explicar la diferencia que existe de un parafraseo de una cita textual. Bueno, un parafraseo o una paráfrasis es interpretar en mis propias palabras lo que dice el autor y siempre se coloca en la cita. Los componentes de una cita parafraseada sería de la siguiente manera: primer apellido del autor, año, no lleva comillas, número de página al final. Un parafraseo viene sustituyendo lo que es una cita textual. Recuerden que una cita textual es tal y como se copia en el libro, con puntos y comas, igual, exacto. Un parafraseo es interpretar lo que dice un autor, pero en mis propias palabras. Digamos, yo no quiero que mi trabajo se vea muy citado, quiero darle variedad. Entonces, aunque ustedes hagan un parafraseo, siempre tienen que citar el autor, el año y el número de página iría al final. Aquí yo les tengo un ejemplo. Si ustedes se fijan, yo aquí hice un parafraseo. Salgado no lleva paréntesis, sino el año. Entonces, por ello Salgado 2007. Esto es un parafraseo. Digamos, yo vi un documento que hablaba sobre la investigación cualitativa y yo lo que le di fue lo que hice fue acomodarlo de acuerdo a lo que yo lo interpreté. Y el número de página, porque es el número de página se coloca porque fue allí donde yo encontré la cita y fue allí donde yo le hice el arreglo a partir de esa página. Ahora, a veces pasa y sucede que los tutores, cuando revisan los trabajos, no todos, sino algunos, no distinguen cuando es de un parafraseo de una cita textual. Entonces se sugieren utilizar introducciones como parafraseando a, ponemos el autor, que sería el apellido, el año, que sería entre paréntesis, más la página al final. Podemos utilizar otra introducción que diga, resumiendo lo que explica, ponemos el autor, el año y el número de página al final. O podemos utilizar, a continuación se muestra una síntesis de los conceptos de, ponemos el autor, el año y el número de página al final. Yo aquí puse, por ello Salgado 2007 afirma que el diseño del marco de una investigación de predominio cualitativo es flexible y abierta porque la persona investigadora busca comprender y entender el fenómeno. Esto yo lo vi en ese documento y lo acomodé de acuerdo a mi interpretación. Pasa y sucede que si un tutor no logra distinguir, puede decir perfectamente que esto está mal. O si es una cita con menos de 40 palabras, entonces va a decir le faltan comillas. Si es una cita con más de 40 palabras, va a decir tiene que ir alineada en un margen de 2.5 en margen izquierdo. Lo que sucede es que quizás ese tutor no sabe si el estudiante hizo un parafraseo. Aquí arriba de este video les dejo de cómo hacer citas con más y menos de 40 palabras. Ahí les explico cómo alinear en un margen de 2.5 centímetros y también cómo saber cuando tiene más y menos de 40 palabras. Luego, cuando ustedes hagan el parafraseo, al ser una sustitución de la cita textual, ustedes van a comentar ese parafraseo. Entonces, ustedes pueden poner comentando el párrafo, lo que dice en el párrafo anterior, lo que se quiere dar a entender que la investigación cualitativa abarca una mayor apreciación del entorno por parte de la persona investigadora. ¿Por qué? Porque va a interactuar con los participantes, con las personas participantes de la investigación, va a tener un acercamiento mayor y no solo va a estar observando, sino que también va a estar interactuando. Eso ya es mi propio análisis. Es importante que cuando ustedes hagan una cita textual o un parafraseo, hagan el análisis respectivo. Ahora les voy a explicar un parafraseo que yo hice en un trabajo anterior. Por ejemplo, yo aquí puse parafraseando las conclusiones de González, igual el apellido afuera, sin paréntesis ni nada, solo el año. El profesor universitario de educación a distancia debe tener como rol principal el de facilitador porque debe dejarle al estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje y comunicárselo desde el principio del curso. Debe contar con la formación tecnológica para enriquecer sus cursos a distancia, pues mencionan que el dominio de la tecnología es un reto porque cambian constantemente, no conocen cómo y de qué manera integrarlas a sus cursos. Además reconocen la falta de tiempo para poder adiestrarse en ellas, la disponibilidad y el ofrecimiento de estas como parte del desarrollo profesional que proveen sus instituciones. P.59. Esto fue que yo lo encontré en una tesis y yo lo
traté de arreglar con mis propias palabras o hacer la interpretación. Ustedes pueden ver el ejemplo aquí, es esta tesis que está aquí. Esta es la página 159. Estas son las conclusiones. Yo simplemente lo que hice fue unir estas dos conclusiones y interpretarlas con mis propias palabras. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho textual? Bueno, yo hubiera copiado y pegado esta conclusión en el trabajo, esta otra conclusión, y hubiera, dependiendo si es más o menos de 40 palabras, hago todo el proceso de citación correcto y no le hubiera cambiado nada. Pero yo sí le cambié algunas cosas, y al encontrarse en la página 159, entonces yo lo puse en el parafraseo. ¿Por qué lo tienen que poner? Porque cuando el tutor les esté revisando el trabajo, ese tutor tiene que saber en qué página fue que yo encontré esa cita y en qué página fue que la parafraseé. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Ahora, cuando es una cita textual, se los voy a mostrar para que vean la diferencia. Esta es una cita textual. ¿Por qué? Porque yo vine, la copié y la pegué de un documento tal y como estaba. Igual no le cambié ninguna palabra, ningún punto, ni una coma. Y hice el proceso de citación de acuerdo a una cita con más de 40 palabras, que se alinea un margen de 2.5 izquierdo. Y se hace todo el proceso correcto. Para saber si tiene más o menos de 40 palabras, bueno, aquí les explico rápidamente. Sombrean la cita y aquí abajo les dice que hay 112 de 45.488 palabras. Eso es para determinar si es más o menos. Ahora, una cita con menos de 40 palabras, entre comillas, pueden ver la diferencia. Aquí ustedes pueden ver esto que está aquí, es una cita textual. La puse entre comillas de acuerdo a para la sexta edición, porque estamos por el momento trabajando con la sexta edición. Está entre comillas, porque la copié y la pegué tal y como está en el documento. Esta es la diferencia. Y esta, ustedes pueden ver aquí cómo va la cita con menos de 40 palabras. Y esas son las diferencias de un parafraseo, de una cita textual. Espero que esta pequeña y útil información les haya servido y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Me buscan como Esmirna Leiva para que puedan acceder a todo el contenido de videos educativos que yo he creado para ustedes.